Nuevamente estamos juntos, amigos, hermanos, para pasar este tiempo con la palabra de Dios. A alguien que fue reconocido como un gran siervo de Dios, le hicieron una pregunta. Le preguntaron qué tres cosas son las más importantes para un cristiano, para el carácter de un cristiano. Y este hombre respondió, las tres cosas más importantes para un cristiano son, número uno, la humildad, número dos, la humildad, número tres, la humildad. Y así, este carácter humilde, esta mansedumbre, nos revela quién es Cristo y que él dijo que era manso y humilde de corazón y que tenemos que aprender de él, pues en la humildad están reunidas casi todas las virtudes, por no decir todas las virtudes que deben mostrar un cristiano. Por eso, en Santiago capítulo 4, el apóstol regaña a los creyentes, nos regaña a nosotros por nuestra arrogancia y nos invita a revestirnos de esa humildad. Dice en el capítulo 4, versículo 6, pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta virtud o este fruto del Espíritu de Dios, la humildad, revela muchas cosas de nosotros. Porque generalmente nosotros, por naturaleza, somos orgullosos, somos arrogantes, no estamos dispuestos a que nadie nos llame la atención por nuestras culpas, no estamos dispuestos a veces a pedir ayuda a otras personas, no estamos dispuestos a que se nos descubran nuestras debilidades y nuestros pecados secretos, y tampoco estamos dispuestos a dejar nuestro estilo de vida mundano, nuestra manera de hablar o de amar desde el punto de vista de nuestros afectos, amando lo mundano. En Santiago capítulo 4 se habla de estos creyentes que estaban cometiendo adulterio espiritual, porque mientras que, formalmente permanecían en Cristo, pero luego, a la hora de la verdad, ellos estaban llenos de codicias, estaban llenos de luchas internas, estaban llenos de amor al mundo, estaban llenos de amor a las cosas terrenales y por lo tanto estaban conduciéndose en una vida de orgullo. El orgulloso siempre dice, yo no necesito cambiar, yo estoy bien, estoy muy satisfecho como estoy. Mira, los demás son mucho peores que yo, por lo tanto no necesito cambiar. Y si necesito cambiar es poca cosa en comparación con otros. Los pecados de los demás nos parecen siempre repugnantes, enormes, gigantescos, detestables, pero nuestros pecados no lo son tanto, son digamos, de la clase B. Son pecados evangélicos, entre comillas, son pecados como aceptables. Pero la palabra de Dios no solamente nos dice que nuestra falta de humildad nos lleva a considerarnos buenas personas, sino que también nos lleva a despreciar a otros y nos lleva a apartarnos de Dios, porque Él dice que resiste a los soberbios, es decir, que Él rechaza y aparta de sí a los soberbios, porque nadie que no sea manso y humilde de corazón es aceptable a los ojos de Dios. Esto toda la palabra de Dios nos lo muestra por muchas partes. Moisés era agradable a Dios porque no había un hombre tan manso como él en la tierra. Y es por esto que toda la palabra de Dios nos habla de la mansedumbre, de la templanza, de la humildad. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Y por todas partes la palabra de Dios nos dice que nos revistamos de humildad y que sea esa, la humildad, nuestro estilo de vida, lo que nos defina. El diablo por todos los medios, digamos que azuza o aviva nuestro orgullo, cuando de muchas maneras pensamos que tenemos más derechos que otros, que tenemos más piedad que otros, que tenemos más sabiduría que otros, que tenemos más santidad que otros, que somos mejores que otros, tenemos mejores dones que otros, y así podríamos seguir por largo tiempo. Porque la humildad no es hablar con un lenguaje piadoso o agachar la cabeza o ponerse en el último banco, sino que la humildad tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con una actitud
ante Dios primeramente y por supuesto después ante los demás. La humildad tiene que ver con Dios, por eso dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque a causa del pecado y a causa del orgullo nos apartamos de Dios de tal manera que Él nos resiste. Por eso dice aquí que Él a los soberbios no los va a aceptar y que someterse al Señor. Someterse quiere decir en esa sumisión obediente, humilde, dócil. En esa sumisión es donde encontramos nosotros la gracia del Señor. Y necesitamos esa gracia de la humildad cada día. Porque demasiadas veces al recibir cosas buenas de Dios nos podemos gloriar. El apóstol Pablo dice que había recibido unas revelaciones tan grandes, tan magníficas del Señor, unas revelaciones tan admirables, que para que esa grandeza de revelaciones no se exaltase sobremanera, le fue enviado ese mensajero de Satanás, ese aguijón en su carne, para que así se mantuviese humilde. Porque eso es todo lo que Dios nos pide. Todo lo que Dios nos pide es que nos mantengamos humildes, porque el más grande de todos ellos lo fue así. Y hay tantos ejemplos de esto. ¿Te acuerdas aquella vez en la que Jesús tomó el lebrillo y tomó la toalla y se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué nos enseña ahí? ¿Te acuerdas lo que dice en Filipenses capítulo 2 acerca de que haya en nosotros ese sentir, esa manera de pensar, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, siervo se hizo, y se hizo constantemente esto como un lema de su vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el más grande entre vosotros tiene que ser vuestro siervo. En las naciones, gente importante tiene servidores y ellos son los que les mandan, pero entre vosotros no será así, sino que el más pequeño entre vosotros. Y poniendo un niño en medio, dijo, el que no se humilla como este niño no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Tantas veces Jesús mostró una humildad de corazón. No solamente la dijo, no solamente la predicó, no solamente la ejemplificó, Él la tenía en su corazón. Y esto es de vital importancia para nosotros si queremos avanzar en algo, en la santidad. Porque demasiadas veces en nuestra vida se nos ve el plumero, como luego se dice. Demasiadas veces en nuestra vida se ve nuestro orgullo. Basta con que alguien nos llame la atención sobre algún defecto, alguna cosa que hemos hecho mal y rápidamente empezamos a justificarnos, esto no ha sido así, me han confundido, me han engañado, no, me ha pasado tal cosa, lo otro. Siempre tenemos excusas, siempre tenemos razones, siempre tenemos evasivas para no reconocer nuestra propia debilidad, nuestro pecado, nuestra flaqueza, nuestros errores, nuestras miserias. Nunca estamos dispuestos a eso, muy difícilmente lo aceptamos. Y es por eso que es tan difícil las relaciones personales, porque nuestra arrogancia es tan grande que ni siquiera las personas que más nos aman y nos conocen estamos dispuestos a escucharlas y estamos dispuestos a admitir nuestras necesidades, admitir nuestras culpas, admitir que necesitamos la ayuda de otros, y eso es porque no funcionamos con Dios. Y esto pasa con los cristianos, y eso ya tú lo sabes. Si tú no funcionas con Dios, en el sentido de que no tienes una relación con el Señor correcta, no tienes una relación con el Señor adecuada, de humildad delante de Él, de vivir delante de Él, de sumisión ante los ojos de Él, si tu corazón no está humillado delante del Señor y tu cerviz, tu cuello está bien erguido delante del Señor, no puede ser que ante los demás seas humilde. Te van a pillar, nos van a pillar. Enseguida se va a demostrar que la humildad con la que queremos revestirnos es de cartón, que la humildad con la que queremos parecer ante los demás es una pura farsa, porque en el fondo de nuestro corazón no estamos caminando con Dios. ¿Y eso cómo se produce? La humildad verdadera. Claro, es un fruto del Espíritu de Dios, pero la palabra de Dios nos da mucha leña para ese fuego de la humildad. Y nos dice en primer lugar que al considerar nosotros la santidad y la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, al considerar nosotros
la gloria santa, sublime y perfección absoluta de nuestro Dios y Padre y del Espíritu de Dios, entonces vamos a hacer como Isaías cuando contempló al Señor Jesucristo en aquel trono, Isaías capítulo 6, donde dice: ay de mí que soy muerto, ay de mí que merezco morir, porque siendo yo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos, aquel que es santo, santo y santo, y toda la tierra está llena de su gloria. Cuando contemplamos a Dios verdaderamente quién es Él, y contemplamos a Dios de una manera perfecta y maravillosa en Cristo Jesús, en su vida, en sus obras, cuando leemos en la palabra de Dios no solamente quién es Él, sino también qué significado tiene su vida y su mensaje para nosotros a través del resto del Nuevo Testamento, entonces nuestro orgullo se va a ir directamente a la cloaca. Nuestro orgullo va a irse por el sumidero, porque vamos a darnos cuenta delante de quién estamos, cómo es este Salvador perfecto a que le adoramos, y cómo vive Él, cómo mostró Él, cómo Él actuó y cómo Él nos enseñó. Y habría mucho más que decir sobre la humildad, pero a veces el tema no es tanto el saber cosas de que debemos ser humildes y cómo podemos ser humildes. De eso la palabra de Dios nos da mucha munición y mucho alimento y muchas enseñanzas, sino lo importante para nosotros es, como dice aquí, acercaos al Señor, humillaos delante de Él. No podemos ser humildes haciendo un curso de humildad. No podemos alcanzar la humildad yendo a unas conferencias especiales para que alguien nos enseñe la táctica o la llave o el secreto. No podemos tomarnos pastillas de humildad todos los días para permanecer humildes. No funciona así. La verdadera humildad la forja nuestro Señor a través de la tentación, de la prueba, hasta de las caídas. Nos muestra el Señor que debemos ser humildes. Porque hay al menos una razón por la que el Señor no ha querido quitar la presencia del pecado en nuestras vidas, y es sencillamente para mostrarnos cómo somos, para que podamos ver nuestros pecados, para que al caer nuestros pecados y sentirnos tan miserables y tan necesitados, permanezcamos a sus pies en humildad y consideremos a las demás personas como copecadores como nosotros, que consideremos a las demás personas como codependientes como nosotros somos. Consideremos a las demás personas dignas también de perdón y de respeto y de gracia, porque todos estamos hechos de la misma masa. Y por desgracia el pecado nos enseña no solamente nuestra miseria, sino también que esa miseria no podemos nosotros quitarla, sino con el Señor Jesucristo. Solo Él puede coger ese orgullo y destrozarlo, despedazarlo. Solamente el Espíritu de Dios, solamente Dios mismo podría erradicar ese orgullo y podría destruirlo. Solamente Él puede darle golpes mortales y mantenerlo a raya. Tiene que ser Dios mismo. Tiene que ser el Espíritu de Dios viniendo a nosotros, produciendo ese fruto espiritual en nosotros. El fruto del Espíritu es mansedumbre. El fruto del Espíritu es ese amor que produce todas las demás cosas. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. Todo lo ve, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y es por esto que necesitamos la obra del Espíritu Santo para realmente vivir en comunión con Dios, caminar con Dios. Y si caminamos con Dios sin darnos cuenta, llegaremos a ser humildes. Y de la misma manera que Moisés, su rostro resplandecía después de haber venido de hablar con Dios, y él no lo sabía, pero todo el mundo veía que tenía su rostro resplandeciente. Así resplandeceremos en humildad cuando venimos de considerar quién es el Señor, el Dios santo y glorioso, el Dios que se ha revelado en la persona gloriosísima del Señor Jesucristo, y que nos ha mostrado con total claridad qué significa ser un siervo, qué significa vivir en sumisión humilde delante de Él. Pero mira, termina
este pasaje y terminamos también nosotros en esta mañana considerando esa gran promesa. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor nos exaltará si somos humildes. Por eso, entonces, debemos buscar esa humildad para que sea el Señor y no nosotros que nos exaltemos a nosotros mismos. El Señor nos exaltará, el Señor nos dará la gracia, el Señor obrará en nosotros en la medida en que aprendamos a caminar humildemente para con Dios, como tantas veces nos dice la Biblia, que camines. Dice, ¿qué pide el Señor de ti? Simplemente que te humilles delante de Él, que camines en humildad delante de Él. Vamos a pedírselo para que Él entonces forje ese carácter en nosotros. Esas tres cosas que necesitamos, ¿te acuerdas? ¿Qué necesitamos los cristianos? Humildad, humildad, humildad. Querido Señor, Dios de los cielos, tú ya sabes cómo somos. Y a pesar de que sabes bien cómo somos, aún nos amas. Ese es el milagro más grande. Esa es la gracia inexplicable. Es la gracia maravillosa y sublime. Que amas a pecadores orgullosos como nosotros. Que nos amas a pesar de nuestro egoísmo, de nuestra arrogancia, de nuestra rebelión y de nuestra independencia de ti tantas veces. Pero ayúdanos para que aprendamos de aquel que es manso y humilde de corazón y hallaremos el verdadero descanso. Danos la gracia para ser humildes. Danos, Señor, la exaltación. Exáltanos tú y no nosotros. Porque, como dice tu palabra, Señor, una y otra vez, tú das gracia a los humildes, tú levantas a los humildes, tú haces justicia a los humildes, tú perdonas a los humildes, tú recibes a todo aquel que se humilla delante de ti y te pide perdón, tú lo levantas, porque así eres tú, Señor. Gracias, entonces, por Cristo Jesús, y pedimos tu bendición en este día, por medio de Él, y pidiendo la gracia de tu Espíritu Santo para caminar humildemente delante de ti. Amén. Nos encontramos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Un abrazo para todos. Bendiciones.